Bueno, continuamos con nuestro capítulo 33, que son emergencias ambientales. Y vamos a continuar con lo mismo que estaba retornando del video pasado, que son emergencias de buceo. Vi algo muy interesante, no tenía ni idea, pero ya lo vamos a tocar. En muchas lesiones graves relacionadas con el agua están asociadas con inmersiones submarinas o con o sin el equipo de buceo. Algunas de estas lesiones están relacionadas con la naturaleza de la inmersión, otras son resultado del pánico. El pánico no se limita a quien le teme al agua, puede ocurrir incluso a buceadores o nadadores experimentados. Millones de personas participan en buceo. Cada año los Estados Unidos cada año. En los Estados Unidos, las emergencias médicas y sus lesiones relacionadas con las técnicas y el equipo de buceo son cada vez más comunes. Estas lesiones se dividen en tres fases de la inmersión: descenso, fondo y ascenso. Bueno, emergencias de descenso. Los problemas de descenso suelen estar causados por el aumento repentino en la presión corporal a medida que la persona se sumerge más profundamente. Algunas cavidades corporales no pueden adaptarse al aumento de la presión externa del agua. Me imagino que hablarán de los oídos. El resultado es un dolor intenso. Las zonas afectadas suelen ser los pulmones, las cavidades sinusales, el oído medio, los dientes y la zona de la cara que rodea la máscara de buceo. Generalmente, el dolor causado por estos problemas de compresión obliga al buceador a regresar a la superficie para igualar las presiones, y el problema desaparece por sí solo. Un buzo que sigue reportando dolor, particularmente en el oído, después de regresar a la superficie, debe ser trasladado al hospital. Puede surgir un problema especial en una persona con una perforación de la membrana timpánica. Yo conozco a alguien que tuvo esa lesión. Duró mucho tiempo para recuperarse. O rotura del tímpano. Al bucear, si entra agua fría en el oído medio a través de un tímpano roto, el buceador puede perder el equilibrio y la orientación. El buceador podría entonces salir disparado a la superficie y experimentar problemas de ascenso. Wow. Emergencias en el fondo. Los problemas relacionados con el fondo de la inmersión son poco frecuentes. Entre ellos se incluyen la mezcla inadecuada de oxígeno y dióxido de carbono en el aire que respira el buceador y la alimentación accidental de venenos por monóxido de carbono en el aparato respiratorio. Ambos son resultados de conexiones defectuosas en el equipo de buceo. Estas situaciones pueden causar ahogo, ascenso rápido y requiere una reanimación de emergencia y transporte del paciente. Emergencia de ascenso. La mayoría de las lesiones graves asociadas con el buceo se relacionan con el ascenso desde el fondo y se conocen como problemas de ascenso. Estas emergencias suelen requerir una reanimación intensiva. Dos situaciones particularmente peligrosas en las emergencias médicas son la embolia aérea y enfermedad por descompresión. La segunda sí la he escuchado, pero yo no había escuchado eso de la embolia aérea. Se dice en inglés la embolia aérea, air embolism, y descompression sickness, que es enfermedad por descompresión. Entonces vamos a mirar cada una. La embolia aérea es más peligroso y la más común emergencia en el buceo es una embolia aérea. ¿Qué es? Es la presencia de aire en las venas que puede provocar un paro cardíaco si entra en el corazón. Pilas. Bueno, una condición que implica burbujas de aire en los vasos sanguíneos. Una embolia aérea puede ocurrir en una inmersión a una profundidad de hasta 2 metros. ¡Wow! Es que poco, bueno, 6 pies. El problema comienza cuando el buceador contiene la respiración durante un ascenso rápido. A ver, el problema
Comienza cuando el buceador contiene la respiración durante un ascenso rápido. La presión del aire en los pulmones se mantiene a un nivel alto, mientras que la presión externa sobre el tórax disminuye. A ver, la presión del aire en los pulmones se mantiene a un nivel alto. Me imagino que es por lo que uno mantiene el aire. Mantiene el aire. Mientras que la presión externa sobre el tórax disminuye. Como resultado, el aire dentro de los pulmones se expande rápidamente, causando que los alvéolos en los pulmones se rompan. El aire liberado por esta ruptura puede causar las siguientes lesiones. Voy a señalar primero qué es. Aquí, en el blood vessels. Ok, dice así. Entonces, el aire liberado por esta ruptura puede causar las siguientes lesiones. Puede entrar aire en el espacio pleural y comprimir los pulmones, un neumotórax. Puede entrar aire en el espacio pleural y comprimir los pulmones, un neumotórax. Bueno, eso sí ya lo sabemos. Puede entrar aire en el mediastino, que es el espacio en el tórax que contiene el corazón y los grandes vasos, el mediastino, o sea, es todo esto del pecho, causando una afección llamada neumomediastino, no neuro, es neumo. Nuevamente es el aire que entra en el mediastino, que es el espacio dentro del tórax que contiene el corazón y grandes vasos. Pero quiero verificar si también ahí están los pulmones. Mediastino. ¿Qué es? Listo. Entonces, mediastino superior es esta parte como desde la clavícula, como hasta donde empiezan los pulmones. El mediastino inferior, ¿cómo es esto? Miramos. Fisio online. No seas pendejo, no. Mucha carreta. Muy lento. Ok. No, el mediastino es solamente esta parte, donde prácticamente es donde está, aquí estoy viendo una imagen, y dice que es, bueno, es que casi si lo miramos desde el punto de vista con el nombre media, que es en la parte medial, y obviamente por eso dice que es donde contiene los grandes vasos, o sea, estamos hablando de la vena cava y de la aorta, y también estamos hablando del corazón, solamente esta zona. Ok. Y causado por una afección llamada neumomediastino. El aire puede entrar en el torrente sanguíneo y crear burbujas de aire en los vasos llamados émbolos aéreos. Ok, esto lo voy a señalar. Ok, entonces, dice esta vuelta así. Bueno, ya sabemos que es un neumotórax, pero el neumotórax y el neumomediastino son ambos resultados en dolor y severidad por disnea. Un émbolo de aire actuará como un tapón y evitará el flujo normal de sangre. Eso es lo que me hace preguntarme cómo se llena el corazón de sangre, porque si se llena el derecho, el izquierdo presiona.
Ah, ok, ya entiendo. El cuerpo es perfecto, definitivamente, el cuerpo es perfecto. Como un tapón y evitar el flujo normal de sangre y oxígeno en una parte específica del cuerpo. El cerebro y la médula espinal, ¿cuáles son los órganos más gravemente afectados por la embolia aérea? Porque requieren un suministro constante de oxígeno. Los siguientes son posibles signos y síntomas de una embolia aérea. Ah, ok, estos son los signos y síntomas. Y eso es diferente. Entonces vamos a señalar una parte aquí que me parece importante. Que, bueno, lo que acabo de leer, lo que refiere al neumotórax y el neumomediastinum. Esto. Y entonces ya vamos a leer los posibles signos y síntomas de una embolia aérea. Primero, manchas, moteado en la piel, espuma. Bueno, me imagino que a menudo rosada o con sangre en la nariz y la boca. Wow, esto sí es increíble. Dolor severo en los músculos, en las articulaciones o el abdomen. Disnea y o dolor en el pecho, mareos, náuseas y vómitos. Disfagia, dificultad para hablar. Tos, cianosis, wow. Dificultad con la visión, me imagino que, bueno, parálisis y o coma, pulsaciones irregulares y paro cardíaco. Yo me imagino que si esto es así, hará referencia a cuando ya el aire se encuentra dentro del corazón, porque, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Nuevamente, ¿qué son? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Manchas, ok, manchas. Bueno, aquí hay unas cosas que serán como síntomas que presentará, pero los signos que podemos ver. Bueno, diría yo que primero miremos los síntomas. Dirá el paciente, dolor severo en los músculos y las articulaciones o el abdomen, referirá a dolor. También referirá a disnea, perdón, y dolor en el pecho. Ya sabemos que la disnea es dificultad para respirar o falta de aire. Él referirá a dolor en el pecho y veremos eso. Dirá que siente mareos, náuseas y vómitos. Si, bueno, esta, ¿no? O sea, estos son los síntomas, ¿sí? Son 4, ¿sí? Pero los síntomas ya saben que eso es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Tengan en cuenta eso y tengan eso muy presente. Los síntomas es lo que los signos es lo que podemos ver, los síntomas es lo que el paciente nos refiere. Y aparte de eso, ¿qué es disfagia? Disfagia, que es dificultad para hablar. Tos, la podemos ver que el paciente tiene tos. Parálisis o coma, bueno, pues eso sería obvio. Irregularidades en la pulsación o paro cardíaco, pues obviamente. Y el otro, pues, espuma, espuma, ya lo dijimos que a menudo son rosadas o con sangre en la nariz y la boca, nariz y boca, espuma. Y manchas en la piel. El resto son los síntomas. Bueno, enfermedad por descompresión. La enfermedad por descompresión, comúnmente llamada enfermedad de buzo, que dice que es una, bueno, enfermedad por descompresión, una condición dolorosa que se observa en buzos que ascienden demasiado rápido, perdón, en el cual, en el cual el gas, especialmente el nitrógeno, forma burbujas en los vasos sanguíneos y otros tejidos. ¿Ver curvas? ¿Ver curvas? Sí, ven, vea pues, sí. Y la enfermedad de buzo, que es un nombre común para la enfermedad por descompresión. El uno es el resultado del otro. Bueno, entonces, comúnmente llamado enfermedad de buzo, ocurre cuando las burbujas de gas, especialmente nitrógeno, obstruyen los vasos sanguíneos. Esta condición resulta... ¿Cómo una burbuja puede obstruir un vaso sanguíneo? Bueno, pues...
Es que no es nada físico, o sea, en mi mente no cabe, como que es algo físico que no permite pasar, ¿sí? Porque si está el vessel o el vaso sanguíneo, pues cuando hay aire, pues él atraviesa, ¿sí? Pero, bueno, sigamos leyendo. Ocurre cuando burbujas de gas. Ah, venga, porque yo iba a señalar esta parte con rojo, que son los signos, los síntomas. Los síntomas. No, los signos y síntomas. Signos y síntomas. Y esto, parte. The breath or the breath dies with a short period of time. Esto también. Ok, dice entonces que nuevamente entonces ocurre cuando burbujas de gas, especialmente nitrógeno, obstruyen los vasos sanguíneos. Esta condición resulta de un ascenso demasiado rápido después de una inmersión demasiado larga a una temperatura demasiado alta, una profundidad o inmersiones repetidas en un corto periodo de tiempo. Entonces, durante la inmersión, el nitrógeno que se respira se disuelve en la sangre y los tejidos debido a su presión. Cuando el buceador asciende, la presión externa disminuye y el nitrógeno disuelto forma pequeñas burbujas en estos tejidos. Estas burbujas pueden provocar problemas similares a los que ocurren en una embolia aérea. Wow. Que es un bloqueo de pequeños vasos sanguíneos, privando a partes del cuerpo de suministro normal de sangre. Por eso habla aquí de las manchas, moteado en la piel. Me imagino que debe ser, ¿cómo se dice? Zonas con cianosis. Pero dolor intenso en ciertos tejidos o espacios en el cuerpo es el problema más común. Ahora entiendo por qué los síntomas. Nuevamente, ¿vale? Pero dolor intenso en ciertos tejidos o espacios en el cuerpo es el problema más común. Claro, pues entonces cuando hay una obstrucción, entonces la persona va a empezar a sentir mareos, náuseas y vómitos. Bueno, dolor severo en los músculos, articulaciones o el abdomen. Ese sería otro síntoma que la persona podría referir. Y la dificultad con la visión. El resto ya son los signos que ya podemos ver. Ok. Ay, perdón. Entonces, similarmente, la enfermedad por descompresión puede ocurrir incluso después de una inmersión segura conduciendo un automóvil por una montaña. ¿Qué? O volando en un avión sin presurizar. Ah, bueno. Que asciende demasiado rápido a gran altura. Sin embargo, el riesgo disminuye después de 24 a 48 horas. Lo más llamativo del síntoma es abdominal. Lo más llamativo de los síntomas son abdominales y de las articulaciones, con un dolor tan intenso que el paciente literalmente se dobla. ¿Qué? Porque estas traducciones a veces me sacan la piedra. El paciente se dobla. Sí, se dobla. Que literalmente se dobla. Voy a omitir la otra palabra porque no tiene nada que ver ahí. Las tablas de buceo y los ordenadores de buceo están disponibles para calcular y registrar la velocidad adecuada de ascenso tras una inmersión, incluyendo el número de la duración de las pausas que un buceador debe hacer durante el ascenso. Sin embargo, incluso los buceadores
que se mantienen dentro de estos límites pueden experimentar ocasionalmente síntomas de enfermedad de buzo. Espere, ¿qué? Sin embargo, incluso los buceadores que se mantienen dentro de estos límites pueden experimentar ocasionalmente síntomas de enfermedad de buzo. Vea pues. Puede que resulte difícil de distinguir entre una embolia aérea y enfermedad por descompresión. En general, la embolia aérea se produce inmediatamente al regresar a la superficie. Ok. Mientras que los síntomas de la enfermedad por descompresión puede que no ocurra durante varias horas. Esto sí es interesante. Ok. Listo, lo voy a señalar, ya lo señalé. Ahora lo vamos a diferenciar porque son dos cosas muy aparte. Entonces, puede que resulte difícil distinguir entre una embolia aérea y la enfermedad por descompresión. En general, la embolia aérea ocurre inmediatamente al regresar a la superficie, la embolia aérea. Mientras que los síntomas de enfermedad por descompresión puede que no ocurra durante varias horas. El tratamiento de emergencia es el mismo para ambos, consiste en soporte vital básico. ¿Qué esta vaina qué es? Soporte vital básico. Bueno, BLS. Es que aquí puso, voy a decirlo, dice Oficina de Estadística Laboral. BLS. Incluyendo suplemento de oxígeno. Segundo, de recompresión en una cámara hiperbárica. Recompresión, ok. Una cámara o una habitación pequeña que está presurizada a un nivel superior a la presión atmosférica. El tratamiento de recompresión permite que las burbujas de gas se disuelvan, en la sangre e iguala las presiones dentro y fuera de los pulmones. Una vez igualadas estas presiones, se puede realizar una descompresión gradual en condiciones controladas para evitar que las burbujas se vuelvan a formar. Oh, wow. Mírala. Esta es la cámara. Esta es la cámara. Dice que una cámara hiperbárica, generalmente una habitación pequeña, se presuriza a un nivel más alto que la presión atmosférica y se utilizan en el tratamiento de enfermedad por descompresión y embolia aérea. Bueno, continuamos con nuestra evaluación de ahogo y emergencias de buceo. Evaluación de la escena. En la gestión de las emergencias hídricas, sus precauciones estándar debe incluir como mínimo guantes, mascarilla y protección ocular. Verifique si hay peligros para su equipo. Nunca conduzca a través de agua en movimiento. Obvio. Incluso una pequeña cantidad puede hacer que el vehículo sea arrastrado. Extreme las precauciones al conducir a través de agua estancada. Nunca intente un rescate acuático sin la capacitación y el equipo adecuado. Solicite recursos adicionales con anticipación si su paciente aún está en el agua. Busque el método más seguro y eficaz para retirarlo. Esto podría requerir ayuda adicional de equipos de búsqueda y rescate o personal especial de liberación, un equipo de liberación. Se debe considerar el trauma y la necesidad asociada de restringir el movimiento de la columna cuando la escena es un entorno recreativo. Verifique si hay pacientes adicionales según y dónde y cómo la emergencia ocurrió. Mientras observa la escena, busque indicaciones del MOI a medida que reúne información del despacho y sus observaciones de la escena. Considere cómo el MOI produjo las lesiones sospechadas. Evaluación primaria. Utilice su evaluación del paciente o la queja principal para
guardarte en su evaluación, para guiarte en su evaluación. Es que necesito las gafas. Es que yo también soy como pendejo, pero bueno. En su evaluación primaria. Hasta me perdí. Para guiarte en su evaluación de las amenazas vitales y determinar si es necesaria una restricción de un movimiento espinal. Siempre que haya un paciente de trauma, siempre que hay que tener presente que hay que tener una restricción espinal. Presente especial atención al dolor torácico, disnea y las quejas relacionadas con cambios sensoriales al bucear, cambios sensoriales en las emergencias de buceo. Es que estas traducciones, quejas relacionadas con cambios sensoriales y si se sospecha en una emergencia en el buceo. Determina el nivel de conciencia del paciente utilizando la escala APU. Sospeche de consumo de drogas y alcohol y de sus efectos sobre el nivel de conciencia del paciente. Se debe tomar medidas estándar para cualquier paciente que se encuentre o se lesione mientras en el agua comience abriendo las vías respiratorias y evaluar la respiración en pacientes que no responden. Considere la posibilidad de un traumatismo espinal y tome las medidas adecuadas para la respiración. Puede estar obstruido con agua. Succione según el protocolo si el paciente ha vomitado y prevea que es probable, a ver, me perdí otra vez. Que vomite durante su atención y reanimación. Proporcione ventilaciones con un dispositivo bolsa de mascarilla para la respiración inadecuada. Use vías respiratorias complementarias para facilitar la ventilación con bolsa de mascarilla según sea necesario. Si el paciente responde, administre un flujo de alto oxígeno, una mascarilla antirrespiración si no hay alto riesgo de lesión espinal. Coloque al paciente de manera que proteja las vías respiratorias de la aspiración. Si no hay riesgo de lesión espinal, coloque al paciente de manera que proteja las vías respiratorias de aspiración en el evento de vómito. Jue madre, se me olvidó preguntarle a mi esposa porque, bueno, ya que me acuerdo de esto, porque hay que ponerlos hacia la izquierda. Bueno, si el paciente responde, bueno, también depende depende, porque si el paciente tiene también una fractura en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, no lo vas a poner sobre el lado que está lesionado. O sea, tampoco vas a tirar de un paciente para ponerlo en una camilla del lado donde está lesionado o fracturado. O sea, ponle un poquitico de por Dios a las cosas. Auscultación y frecuencia en la revaloración de sonidos respiratorios. En ahogo, en contacto con los pacientes es fundamental en su evaluación. Es posible que escuche sonidos atenuados e incluso gorgoteos por agua inhalada. Proporcione esta información y cualquier cambio en sonidos pulmonares del paciente. Los proveedores del ILS que puedan reunirse con su unidad, así como la instalación receptora de sonidos respiratorios, también son particularmente significativos para los pacientes con lesiones de buceo. Mientras los pacientes ascendían a la superficie, un neumotoras o neumotoras a tensión puede que se haya desarrollado. ¿Ah, sí? No tengo que preguntarlo. Compruebe si hay pulsaciones. Y puede ser difícil de encontrar una pulsación debido a la constricción de los vasos sanguíneos periféricos. El bajo gasto cardíaco resulta en cianosis. Sin embargo, si las pulsaciones son inmensurables, el paciente puede estar en paro cardíaco. Puedes administrar 5 respiraciones y comience RCP.
y aplique tu desfibrilador externo automático, el DEA, de acuerdo a la Oficina de Estadística Laboral. De acuerdo al MOI y la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto no, esto es MOI. BLS, estúpido. Entonces, nuevamente este pedacito. Sin embargo, si las pulsaciones son inmensurables, el paciente puede estar en paro cardíaco. Después de administrar 5 respiraciones, comience RCP. Aplique tu desfibrilador externo automático DEA de acuerdo al BLS, o sea, Basic Life Support, y las directrices del Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación. Evalúa al paciente para determinar si hay una adecuada perfusión y trata al paciente por choque y manteniendo la temperatura corporal normal y mejorando la circulación mediante la posición. La piel del paciente puede estar fría al tacto. Si el MOI sugiere trauma, evalúe sangrado y tratar adecuadamente. Incluso si se requiere reanimación en el campo, parece exitoso. Siempre transporte pacientes al hospital con inhalación de cualquier cantidad de líquido. Puede provocar complicaciones tardías que duran días o semanas. Los pacientes con enfermedad por descompresión y embolia aérea deben ser tratadas. A ver, me perdí. Incluso se requiere sangre. Deben ser tratadas en una cámara de recompresión. Si vives en una zona con una actividad importante de buceo, se contará con protocolos de transporte para estos casos. Por lo general, el paciente será estabilizado en las urgencias más cercanas. Realice todas las intervenciones durante el trayecto. Entonces, toma de historia. Después de que se hayan gestionado las amenazas a la vida durante la evaluación primaria, investigue la queja principal, obtenga el historial médico y esté alerta a los signos y síntomas específicos de la lesión, así como a cualquier negativo pertinente. Obtenga un historial de sample, ya saben, con especial atención en los parámetros de buceo, incluyendo la profundidad de tiempo en que el paciente estuvo bajo el agua, el momento de inicio de los síntomas y la actividad de buceo previa. Anote cualquier actividad física, consumo de alcohol o drogas y otras alteraciones médicas. Todos estos factores pueden afectar el buceo o una emergencia de ahogo. Evaluación secundaria. La evaluación secundaria se utiliza para descubrir lesiones que pueden haber pasado desapercibidas durante la evaluación primaria. En algunos casos, como un paciente gravemente herido o un tiempo de transporte corto, es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación secundaria. Si el paciente responde, centre su examen físico en función a los síntomas de la queja principal y la historia clínica obtenida. Esto debe incluir un examen exhaustivo de los pulmones del paciente, incluyendo sonidos respiratorios. La inmersión prolongada generalmente da como resultado un paciente que no responde. Obviamente, es importante comenzar con una exploración corporal completa. En estas situaciones se buscan amenazas ocultas para la vida y posibles traumas, incluso si no se sospecha de un trauma. Un buceador con una posible condición médica debe ser evaluado para indicaciones de enfermedad por descompresión y una embolia aérea
y una embolia aérea. Céntrese en el dolor en las articulaciones y la pulsación. Preste atención si su paciente está recibiendo la cantidad adecuada de ventilación y oxigenación para comprobar si hay signos de hipotermia. Si el tiempo y el personal lo permiten, realice una evaluación detallada de camino al hospital. Un examen minucioso puede revelar lesiones adicionales no observables inicialmente. Examina al paciente para determinar el compromiso respiratorio y neurológico. Un examen minucioso distal será útil. Un examen de la función circulatoria sensorial y motora en evaluación de la extensión de la lesión. Se evalúan los pulsos periféricos, el calor y la decoloración de la piel, el prutiro, ¿qué? Espere, el color, la decoloración de la piel y el prurito. ¿Qué es esa cosa? Nunca había escuchado eso. ¿Qué? ¿Prurito? Prurito significa prurito en la piel. ¿Qué es? El prurito es el término médico de la picazón o comezón en la piel y puede ser causado por afecciones cutáneas como piel seca, dermatitis o psoriasis, así como por factores internos como enfermedades del hígado, riñón o tiroides y reacciones alérgicas o medicamentos. Para aliviarlo se recomienda no rascarse. Mantener las uñas cortas, usar ropa seca y fresca y liviana y aplique compresas frías. Si la picación interna se extiende o se acompaña de síntomas como pérdida de peso o fiebre, debe consultar a un médico, ya que podría indicar una afección subyacente grave. No tenía. Verifique, no es purito, perdón. El dolor y la parestesia, entumecimiento y hormigueo. Verifique al paciente el ritmo de las pulsaciones, la calidad y la velocidad de las pulsaciones y presión arterial. Puede ser difícil de palpar en un paciente con hipotermia. Pues verifique cuidadosamente tanto los periféricos como los pulsos centrales y escuche sobre el pecho si el pulso es débil. Verifique la frecuencia respiratoria, la calidad y el ritmo y escuche sonidos respiratorios. Evalúe, documente el tamaño de las pupilas y la reactividad para saber si tiene daño neurológico. Eso es lo más importante, porque cuando está sumergido, recuerda que el cerebro, y cuando dejas de respirar, el cerebro deja de recibir oxígeno y ahí pasan una serie de cosas que incluso hay una pregunta que dice: ¿a cuánto tiempo el cerebro puede morir cuando deja de respirar, cuando deja de recibir oxígeno? A los 6 minutos ya hay daño cerebral, completo. Ya empieza a haber daño cerebral. De hecho, decía que la respuesta es después de los 6, pero las de las respuestas, me acuerdo que una decía después de los 6 minutos 30. Pues es un poco complejo, pero voy a buscarlo para tenerlo bien presente. Ok. Aunque es una herramienta valiosa, el oxígeno y las lecturas de saturación pueden producir una lectura baja. ¿Falsa? ¿Qué? Aunque es una herramienta valiosa, las lecturas de saturación de oxígeno pueden producir una lectura baja falsa debido a
a la hipoperfusión del dedo de monitoreo del paciente. Ah, ok. Entiendo. El temblor también puede interferir con la obtención de una lectura precisa al movimiento excesivo. Revaloración. Repita la evaluación primaria y revalúe los signos vitales. La queja principal son las vías respiratorias y la respiración y la circulación siendo adecuadas. Revise las intervenciones del paciente. Bueno, o sea, ABC. Revise las intervenciones del paciente. ¿Siguen siendo eficaces los tratamientos para los problemas con el ABC? La condición de los pacientes que han experimentado inmersión en el agua puede deteriorarse rápidamente debido a lesiones pulmonares y cambios de fluidos en el cuerpo. En el cuerpo, hipoxia cerebral, lo que estaban diciendo ahorita, y la hipotermia. Pacientes con neumotórax, embolia aérea o enfermedad por descompresión puede descompensarse rápidamente. Evalúe constantemente el estado mental de su paciente y evalúe los signos vitales, al menos cada 5 minutos. Presta especial atención a las respiraciones y sonidos respiratorios. Documente las circunstancias de ahogo y liberación. Y el personal del centro receptor deberá saber cuánto tiempo estuvo sumergido el paciente, la temperatura del agua, la claridad del agua y si existía alguna posibilidad de lesión de columna cervical. Sobre todo con esos que se tiran de cabeza, caen de espalda, o que se tiran de cabeza y preciso se encuentran con una piedra, o se tiran de cabeza o como sea, pero el caso es que el suelo, la altura del suelo a la altura del agua como está, no lo pueden percibir y caen mal y ay, Dios mío. Esto he visto por internet unos accidentes tan estúpidos que se pueden haber prevenido solamente con verificar, con tocar y mirar bueno. Si responde a un incidente de buceo, el personal del centro receptor también necesitará un perfil de buceo completo para tratar adecuadamente a su paciente. Esta información puede estar disponible en un registro de buceo o en un ordenador de buceo o de los compañeros de buceo del paciente. Si es posible, lleve todo el equipo del buceador al hospital y será útil en determinar la causa del incidente. Asegúrese de documentar la disposición de este equipo. Ok. Entonces, cuidados de emergencia en ahogo o emergencias de buceo. Tratamientos para ahogo comienza con el rescate y la retirada del agua. Se proporcionará restricción de movimiento de la columna vertebral cuando se produce una caída desde una altura considerable o se sospeche de una lesión por buceo o si existe la posibilidad cuando no se proporciona información. Ventilación artificial debe proporcionarse lo antes posible. La ventilación artificial solo debe realizarse en el agua, si no es posible sacarla rápidamente del agua. La restricción de movimiento espinal debe continuar mientras la prótesis esté colocada artificialmente. La ventilación si el paciente no respira. Limpie el vómito de las vías respiratorias manualmente o con succión y ventilación asistida con un dispositivo de bolsa de mascarilla o mascarilla de bolsillo. Coloque los pacientes de lado o realice compresiones abdominales. No eliminará el agua de los pulmones y no debe hacerse a menos que las vías respiratorias estén obstruidas. El esputo en el paciente en las vías respiratorias hacen o requieren extracción con succión. Al reanimarlo, la orden CAB habitual.
circulation, airway and breathing. Compresiones, vía respiratorias. Bueno, aquí habla es otra cosa, pero aquí está hablando es el CAB. O sea, ya sabemos que es ABC o CAB o XABCDE. Depende. Bueno, compresiones de la vía respiratoria y la respiración. No se utilizan, bueno, compresiones y circulation empieza con la C. Pues, bueno, no se utiliza más bien dirección de las vías respiratorias y las preocupaciones respiratorias primero. Comience con 5 respiraciones de rescate. Luego use compresiones y él use el DEA. Si el paciente está respirando espontáneamente pero ha estado sumergido, administre oxígeno. A ver, si el paciente está respirando espontáneamente pero ha estado sumergido, administre oxígeno. Si esto no se hizo como parte de la evaluación primaria, trate a todo ahogo de pacientes para hipotermia, quitándole, aquí dice quitándose, pero no se va a quitar usted, obviamente, quitándole la ropa mojada y envolviéndolo en mantas calientes. Al tratar al paciente, al paciente o a los pacientes conscientes de quienes se sospecha que tienen una embolia aérea o enfermedad por descompresión desde el buceo, siga estos pasos de tratamiento aceptados. Bueno, esto lo toca señalarlo. Saque al paciente del agua. Procure mantenerlo tranquilo. Administre oxígeno. Ok, el paciente está alerta. Entonces, considere la posibilidad de un neumotórax y o monitorear a pacientes con sonidos respiratorios respiratorios para el desarrollo de un neumotórax. Atención, proporcione transporte rápido al departamento de emergencias o al centro de recompresión más cercano para recibir tratamiento según los protocolos locales. Bien. Y señalado. Y es así, lesión por enfermedad por descompresión a menudo es reversible con el tratamiento adecuado. Sin embargo, si las burbujas bloquean vasos sanguíneos críticos que irrigan el cerebro o la médula espinal, a menudo es reversible tratamiento adecuado. La lesión por enfermedad, la lesión por enfermedad por descompresión a menudo es reversible con el tratamiento adecuado. Sin embargo, si las burbujas bloquean vasos sanguíneos críticos que irrigan el cerebro o la médula espinal, permanente. Sin embargo, es que está mal traducido. Sin embargo, las burbujas bloquean vasos sanguíneos críticos que irrigan la médula espinal y el cerebro. Y si estos, creería yo que diría así, permanecen en el sistema nervioso central, podrían producirse lesiones. Coordina más. Por lo tanto, la clave en la gestión de la emergencia de problemas graves de ascenso considere en reconocer que una emergencia, si existe una emergencia, trátela lo antes posible dependiendo de los protocolos locales. Considere el traslado a un centro con cámara hiperbárica. Si hay una cerca de su área de servicio, recuerde que la evaluación aeromédica para las personas lesionadas cuando ascienden después de una inmersión está relativamente contraindicado. Dependiendo de los protocolos locales, considere el traslado a un centro de cámara hiperbárica si hay una cerca de su área de servicio. Recuerde que la evaluación aeromédica, recuerde que la evacuación aeromédica para una persona lesionada al ascender después de una inmersión está relativamente contraindicado. Ok.
ya que la disminución en la presión del aire puede empeorar la lesión por descompresión subyacente. Huepucha, o sea, si una persona viene de estar sumergida en el agua por buceo y tuvo todo este proceso de ahogamiento, y si la voy a trasladar para que trasladarla más rápido en un helicóptero, puede estar contraindicado porque puede empeorar la lesión del paciente. Por la altura, por la compresión, entre más alto, más compresión. Otros peligros en el agua, como un tiburón. Preste mucha atención a la temperatura corporal de una persona rescatada en el agua fría. Trae hipotermia causada por inmersión al agua fría. De la misma manera que tratas la hipotermia causada por el frío a la exposición del frío. Evite una mayor pérdida de calor por contacto con el suelo, la camilla o el aire y transporte al paciente rápidamente. Una persona nadando en las aguas poco profundas pueden experimentar síncope con retención de la respiración. ¿Qué es eso? Síncope con retención de la respiración. Pérdida de conciencia causada por una disminución del estímulo respiratorio. Ok. Una persona nadando en aguas poco profundas puede experimentar el síncope con retención de la respiración. Una pérdida de conciencia causada por una disminución del estímulo para respirar. Esto les sucede a los nadadores que respiran y al salir rápidamente y profundamente antes de entrar al agua en un esfuerzo por ampliar su capacidad de permanecer bajo el agua mientras que esta técnica aumenta la capacidad del nadador y el nivel de oxígeno. La hiperventilación involucrado reduce el dióxido de carbono porque el nivel elevado de oxígeno de carbono en la sangre es el estímulo más fuerte para respirar. El nadador puede no sentir la necesidad de respirar incluso después de usar toda la sangre del oxígeno en sus pulmones. Esto resulta en ahogo. Wow. El tratamiento de emergencia para un paciente con síncope con retención de las vías respiratorias es lo mismo que para un paciente con ahogo. Prevención, no nades. Cada año muchos niños pequeños se ahogan en piscinas residenciales. Tome las precauciones adecuadas que pueden prevenir la mayoría de los accidentes de inmersión y todas las piscinas deben estar rodeadas por una valla de alrededor de 2 metros de altura, con listones separados a una distancia máxima de 8 centímetros y puertas con cierre automático. El problema más común es la falta de supervisión de un adulto. Un incidente puede ocurrir cuando un niño queda sin supervisión durante tan solo unos segundos. La mitad de los ahogamientos de los adolescentes y adultos están relacionados con el consumo de alcohol. Qué raro. Como profesional de la salud, usted debe participar en esfuerzos de educación pública para concientizar a la gente sobre los peligros de las piscinas y las actividades recreativas y acuáticas. Yo creo que ya voy a continuar con este pedazo, no es tampoco tan largo. La alta altitud. Ok. Las grandes altitudes pueden causar lesiones por disbarismo.
Disbarismo es cualquier signo y síntoma causado por la diferencia entre la presión atmosférica circundante y la presión atmosférica y la presión total del gas en diversos tejidos, fluidos y cavidades del cuerpo. Entonces, las lesiones por disbarismo son signos y síntomas causados por la diferencia entre la presión atmosférica circundante, o sea, lo que nos rodea, y la presión total del gas en diversos tejidos, fluidos y cavidades del cuerpo. Las enfermedades de altura ocurren cuando una persona no aclimatada se expone a una disminución de presión de oxígeno, como Bogotá. Si yo me voy de aquí y yo soy un viejito, bueno, si soy un viejito y me voy para Bogotá, pues voy a tener problemas para respirar. Ok. Por eso es que cuando de fútbol, por eso es que cuando van equipos de fútbol a jugar en La Paz, Bolivia, se les dificulta mucho para respirar. Para ellos es lo más normal, pero para uno no. Las enfermedades de altura ocurren cuando una persona aclimatada Estas enfermedades afectan el sistema nervioso central y el sistema pulmonar. La variedad desde la variedad y varían desde el común mal agudo de montaña hasta el mal de gran altitud alejada del cerebro, y varían desde el común mal agudo de montaña hasta el mal de gran altitud por edema cerebral, que en inglés, porque acá hay unas letras, ¿cómo dice? High Altitude Cerebral Edema, HACE. Y gran altitud en un edema pulmonar, que es HAPE. El mal agudo de montaña se produce por una disminución de oxígeno, por una presión de oxígeno desde la causa. El mal agudo de montaña produce una disminución de oxígeno en la presión de oxígeno. El aire a estas alturas es superior a 5. El aire a altitudes superiores a 5.000 pies, lo que resulta en disminución de oxígeno en la sangre, hipoxia, y afecta a quienes ascienden demasiado rápido y a quienes no se han aclimatado a grandes altitudes. Los signos y síntomas incluyen dolor de cabeza, aquí esto lo va a señalar, dolor de cabeza, mareos, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, dificultad para dormir, dificultad para respirar durante el esfuerzo físico e hinchazón facial. Y el tratamiento consiste principalmente en detener el ascenso y descender rápidamente con él. Voy a pasarlo en inglés porque esto lo voy a señalar. Perdón. Bueno, los signos y síntomas incluyen todo esto and swollen face, hasta aquí. Esto, y el tratamiento primario consiste en the snake, hasta acá. Voy a leer nuevamente este pedazo. Los signos y síntomas incluyen dolor de cabeza, mareos, fatiga,
pérdida de apetito, náuseas, dificultad para dormir, falta de aliento de alma, falta de aliento durante el esfuerzo físico y una cara hinchada. El tratamiento consiste principalmente en detener el ascenso y descender a una altitud menor y administrar oxígeno si el paciente está disneico. Sin embargo, considere otras posibles causas de los mismos síntomas, como hipoglucemia o como monóxido de carbono. Sí, por envenenamiento, como hipoglucemia o monóxido de carbono, envenenamiento por una estufa de camping. Ah, ok, sí. Tener cuidado con eso. Con HAPE o HAPE, el líquido se acumula en los pulmones, dificultando el brazo espontáneo. Con HAPE, el líquido de acumulados en los pulmones dificultando el paso de oxígeno en el torrente sanguíneo. Pueden ocurrir en altitudes de 2.434 metros o más. Los signos y síntomas incluyen dificultad para respirar con el esputo rosado, cianosis y una rápida pulsación. Ah, pero esperen porque este HACE. Este HACE suele ocurrir en escaladores y pueden acompañar al HAPE. No, porque esto sí no se va a crear HAPE, aquí está arriba. A ver. Bueno, estos signos y síntomas los voy a señalar. Los signos y síntomas, a ver, puede ocurrir en altitudes de 8.000 pies o más. Este otro. Pero signos y síntomas incluyen dificultad para respirar, con tos, con esputo, rosado, cianosis y unas rápidas pulsaciones. Suele ocurrir en calores, ¿sí? En escaladores, perdón. Y puede acompañar a HAPE a HAPE y puede convertirse rápidamente en una amenaza para la vida. Y los signos y síntomas incluyen un grave dolor de cabeza constante y pulsátil, ataxia, falta de coordinación y equilibrio muscular, fatiga extrema, vómitos y pérdida de conciencia. Los síntomas de ECA y EPAA pueden superponerse. En el cambio, el tratamiento para HAPE o ACE consiste en descender a una altitud menor. Durante el descenso, comience proporcionando oxígeno y transporte de inmediato a un centro adecuado. En caso de respiración inadecuada, administre, pues que puede pasar que se lesione dependiendo de todo eso. Bueno. Bueno, nuevamente este pasito. En el campo, el tratamiento para HAPE y ACE
consiste en descender a una altitud menor. Durante el descenso comienza proporcionando oxígeno y transportarlo de inmediato a un centro adecuado. En caso de respiración inadecuada, administre presión positiva y ventilación por un hueco. Yo que estaba pensando. De positiva ventilación con un dispositivo bolsa de mascarilla. Si los protocolos locales, pues obviamente te tiene que respirar por un hueco, imbécil. Locales lo permiten, la presión positiva continúa en las vías respiratorias y puede ser útil para un paciente con problemas respiratorios o de angustia. JAPE, Dios. Y el JAPE, ¿qué es lo que significa? No es el JAP, no es el JOPO, sino el JAPE. High Altitude Pressure, ¿qué? High Altitude Pulmonary Edema. Ok, y el HACE es High Altitude Cerebral Edema. Esto lo voy a señalar con rojo. Listo. Así dejamos hasta ahorita. Todavía nos quedan, vamos a mirar, creo que son 6 en este punto. Nos quedan 3 y acabamos este pinche capítulo. Bueno, vamos con toda muchachos, vamos con toda. Ya casi acabamos esto. Y podemos cuestionarnos mucho porque la idea es que estemos para una mejor sociedad. Hagamos una mejor sociedad para nosotros y para nuestros hijos. Esa es la idea, esa es la meta. Y lo vamos a lograr, muchachos, lo vamos a lograr.